Hola, apreciados estudiantes. Hoy vamos a desarrollar el foro sobre el triángulo familiar, el cual nos indica la importancia de su vínculo y el reconocimiento de sus raíces, como el abandono, la ausencia de contacto, las alianzas, las coaliciones, las descalificaciones, doble vínculo y diagnóstico del triángulo familiar. Vamos a definir qué es el triángulo familiar. El triángulo familiar son triángulos, como lo dice la palabra, que se establecen entre padres e hijos. Dichos triángulos nacen de una relación, un contacto, un vínculo de compromiso y objetivo. De ellos nacen un proyecto de vida, de la familia y de esos vínculos genéticos, tanto físicos y biológicos. Cuando hablamos del triángulo es algo genético, lo esencial, los vínculos nacidos del contacto entre los padres y los hijos. También pueden ser alterados a pesar del desconocimiento de los padres y de los hijos. El triángulo también es una unidad muy pequeña de la relación familiar. Se inicia cuando el espermatozoide y el óvulo hacen contacto en el vientre de la madre. La familia como triángulo es un sistema, el cual es organizado por un grupo de miembros que se instalan y desarrollan una serie de competencias para una vida exitosa a través de su vida disfuncional, según sea la riqueza o la pobreza de los triángulos. Observen, aquí tenemos el triángulo familiar. La base del triángulo es el papá y la mamá y la parte superior del triángulo es el hijo. Eso es lo que se llama un triángulo familiar. Vamos a ver ahora cuáles son las características del triángulo familiar. El triángulo familiar mantiene una serie de características, de las cuales vamos a desarrollar algunas de ellas en el día de hoy. El triángulo nace de la esencia del organismo, de las necesidades y de la formación genética que los padres dispensan a los hijos. El triángulo no es un arreglo ni un modelo psicológico, es una formalidad social. Son los vínculos que transmiten información genética para el desarrollo de una unidad biológica, de donde salen todos los procesos básicos para el crecimiento familiar. Ser papá y mamá es una fuente de información biológica, química, orgánica, fisiológica, derivada del contacto. La única razón para ser padre es para conformar triángulos y desarrollar. Los triángulos familiares van más allá de los apellidos y lugares de nacimiento. No importa dónde se viva, ni la relación que tengamos con nuestros padres e hijos, seguiremos siendo triangulares y la familia lo aceptará. Debemos aceptarlo o no como nos da el significado e importancia. El triángulo no es un invento de la sociedad, de la cultura particular, es una pauta ecológica que merece respeto y atención. El triángulo familiar se rompe únicamente por el abandono y se empobrece por la falta de contacto. Cada hijo tiene su triángulo propio, exclusivo, y no hay dos triángulos iguales. Todos los hijos, por razones de triángulo, son diferentes. Vamos a ver ahora cuáles son las funciones del triángulo familiar. Los triángulos familiares corresponden a una función que les permite la generación de los procesos de identidad, arraigo, vinculación, desempeño y autoestima. La experiencia del triángulo familiar representa el contexto óptimo para el desarrollo de la personalidad del individuo. No existe una estructura más brillante y habilitante, nutridora y empoderada como la vida con el triángulo familiar. La función primordial del ser padre es triangular a los hijos, los que puedan ubicarse, identificarse, vincularse y desarrollarse y desempeñarse con la efectividad. Estos vínculos que se establecen a través de los triángulos familiares, los padres proveen a los hijos y reciben de papá y mamá la información necesaria para el desarrollo de la vida, quedando al mismo tiempo unidos a través del triángulo, con ambas fuentes de vida y origen, y al mismo tiempo separados y diferentes. Vamos ahora a definir cada uno de esos elementos que componen el triángulo familiar. Vamos a definir qué es el arraigo. El arraigo es un acto y proviene de la consecuencia de arraigar, afinarse de modo permanente, afianzarse, ganar firmeza o echar raíces. La idea del arraigo puede ser a través de emplearse con distintos contextos en el lenguaje coloquial.
Si bien el arraigo es una respuesta natural por ser parte de un ser vivo o determinando un territorio que le provoca bienestar y seguridad, muchas veces se da por la imposición de terceros y es entonces cuando se convierte en algo negativo y es una fuente de prisión que nos impide salir adelante. Vamos ahora a definir qué es la identificación, que también es otro de los elementos importantes que componen el triángulo familiar. Tenemos la identificación, la cual está vinculada a la identidad. ¿Y qué es esto? Bueno, este es un grupo de conjuntos de rasgos propios de un sujeto o de una comunidad. Dichos rasgos se caracterizan o caracterizan al individuo o al grupo frente a los demás. La identidad es, por otra parte, la conciencia de un ser humano tiene respecto al mismo. Nosotros lo determinamos a través de que cuando nosotros diferenciamos de los orientales con los maracuchos, de los maracuchos con los de Occidente, con los andinos, y de los andinos con los caraqueños. Cuando hablamos de definición de relación, que también es otro de los elementos primordiales de la triangulación, constituye un pilar fundamental a la hora de la crianza y la educación del niño. Si un niño y cada uno de los se respetan y apoyan los unos a los otros, sabrá que ese modelo de vida es el que debe seguir. Cuando hablamos también de la socialización, podemos decir que la socialización es el proceso por el cual los seres humanos aprenden a interiorizar las normas y los valores de una determinada sociedad y cultura específica. Otro de los elementos importantes dentro de una triangulación es el abandono, el cual es un acto y es una consecuencia en el cual se llega a abandonar a X persona. Vamos a complementar otra serie de definiciones con respecto al abandono. El abandono también consiste en el cual se cumplen o se incumplen una serie de asistencias que legalmente se imponen a toda persona respecto a sus familiares más próximos. También podemos decir que es el acto de dejar de lado o descuidar cualquier elemento, persona o derecho que se considere posesión o responsabilidad del otro. El abandono siempre hará referencia al descuido de una persona o un bien o manos de otro. En este sentido, el abandono implica que otros individuos pueden sufrir daño como consecuencia del tal acto del abandono y por tanto la situación debe ser resuelta de manera legal o judicial. Ausencia de contacto. Cuando hablamos de ausencia de contacto, cuando se habla de ausencia de contacto, no no es un sinónimo de abandono, es la inexistencia física que implica la falta de información de una persona. Pero muchas ausencias no solo se presentan en una misma persona, sino que las personas a su alrededor resultan afectadas y además de provocarse percances éticos, morales a sí mismos y le puede provocar soledad, depresión, estrés y evita los apegos y las ansiedades. Descalificación es un proceso y es la consecuencia de calificar. Para uno descalificar puede emplearse con referencia a denigrar, ofender o descreditar o a algo o a alguien. Puede ser una crítica que se expresa para minimizar la condición o la capacidad del otro en el objetivo de anularlo, pues, de sacarlo de juego. Descalificar a una persona se elimina la posibilidad de mantener un diálogo. Vamos ahora con las alianzas. Las alianzas son acuerdos formales en que las partes se comprometen a ayudarse mutuamente en un momento de necesidad. También existen las coaliciones que se define como el paso para nombrar una agrupación temporal de individuos, de partidos políticos o naciones que se juntan para un objetivo específico. Una coalición es una alianza que se crea a partir del vínculo que se establece con cada uno de sus integrantes. Dicho acuerdo surge con la intención de desarrollar algún tipo de acción en común. Cuando hablamos de doble vínculo,
Se centra en las relaciones y en las dependencias que se crean dentro de los diferentes sistemas. Ejemplo, una familia para intentar explicar las causas de un trastorno o un problema. Tenemos también los dobles vínculos, que son aquellos en las dudas, que son en el aspecto comunicativo, que pueden surgir a través de una persona como resultado de la recepción de dos mensajes contradictorios entre sí. El triángulo familiar es de importancia porque su vínculo hace del reconocimiento de sus raíces. El triángulo familiar es lo genético, lo esencial, los vínculos que son nacidos del contacto entre los padres y cada uno de los hijos. El triángulo comunidad básica del funcionamiento familiar se conforma con una serie de vínculos genéticos, físicos, biológicos, químicos y psicológicos. También podemos decir que el triángulo es importante porque nace de la esencia del organismo, de las necesidades y de la información genética que los padres dispensan a los hijos. El triángulo no es un arreglo, ni un modelo psicológico, ni una formalidad social con los vínculos. En ella se transmite una unidad biológica, de la cual salen los procesos básicos para el crecimiento de ser papá y mamá. El triángulo es la unidad más pequeña de la relación familiar y se inicia cuando el espermatozoide y el óvulo hacen contacto dentro del útero de la madre. Esto nos da una figura de fuerza, de energía biológica y orgánica. En relación a lo indestructible del triángulo propio exclusivo, no hay dos triángulos iguales. Todos los hijos por razones de triángulo son diferentes. Estimados estudiantes, pues hasta aquí hemos llegado hoy con el desarrollo del foro sobre el tema triángulo familiar. Espero que le haya sido provechoso y nos vemos en la próxima clase.